voy a comenzar y voy a tratar de ser ajustado en los tiempos. Esta es una vista aérea de la ciudad. Con el cursor estoy indicando para la parte del ángulo superior derecho sería que vamos hacia Paraná, o sea, hacia el este, hacia aquí vamos hacia el oeste, hacia Córdoba, para acá vamos hacia Rosario, Buenos Aires, y acá al norte del país. Este sería el eje donde en este sector vamos a trabajar. Santa Fe conforma una ciudad, el área metropolitana alrededor de 600.000 habitantes, junto con Paraná, que está a 23 kilómetros, separado por el valle de inundación del río Paraná, genera un área de alrededor de 1 millón de habitantes. Esa es más o menos la situación donde estamos ubicados. Esta foto, que es un poco, digamos, dramática, es del año 2003, que fue cuando ustedes recuerdan, un sector de la ciudad de Santa Fe, prácticamente un tercio de la ciudad, sufrió una inundación importante, pero a diferencia de las inundaciones habituales que tenemos provocado por el río Paraná, que está ubicado, acá no sé si se ve el cursor, el río Paraná está ubicado de este lado, y todo este sistema que nos rodea, en este caso la laguna Setúbal, sería la vinculación que se da a través de arroyos, de bañados y cursos de río con el curso principal del río Paraná. El río Salado, que es un río que viene del norte, es un río de llanura, con poco caudal y con muchas curvas y contracurvas, bueno, tuvo un proceso de crecimiento en el 2003. El río Paraná también estaba crecido, así que había un tapón acá abajo, creció inesperadamente y como las defensas no estaban completadas, por esta parte superior empezó a entrar el agua que afectó un tercio de la ciudad de Santa Fe. Inundó un tercio en niveles que iban de 4 o 5 metros a 1 metro. Esto ocurre porque nosotros estamos ubicados en el valle de inundación del río Paraná. Es una cubeta sedimentaria de gran extensión y de un ancho variable de 15 a 30 kilómetros. Nosotros desde la ciudad de Santa Fe a Paraná tenemos 23 kilómetros en este caso. El valle, que yo se lo señalaba acá, comprende no solo el curso principal, sino también cursos menores, por ejemplo este que viene por acá, se llama Colartiné, que después le voy a hacer una mención de donde estaba el viejo puerto. Hay islas y lagunas, algunas que van emergiendo de acuerdo a los niveles que el agua presenta, y esta prácticamente es la región donde nosotros estamos ubicados. El 65% de la jurisdicción de la capital, o sea, de lo que sería el departamento de la capital, es superficie no apta para la urbanización. Aquí, esta situación de esta enorme masa de agua es lo que genera una de las cuestiones fundamentales de nuestro clima, intensificado por la isla de calor urbano, que es tener una estación calurosa, que va de octubre hasta abril, con picos que pueden superar los 45 grados, pero con niveles altos de humedad. O sea, una de las constantes de nuestra ciudad son los niveles altos de humedad, que el otro día en la presentación de 3.0 lo veíamos que es común con Tucumán, ¿no? Es una situación bastante molesta, digamos, porque la temperatura puede no estar tan alta y la sensación sube a raíz de la humedad. Los vientos dominantes son del cuadrante noreste-este. Son vientos templados y húmedos. En conjunción con las curvas de asoleamiento que ustedes pueden ver acá, estos factores determinan que las orientaciones digamos, preferidas o más razonables son la norte y la este. Y es dable observar la importancia de los espacios intermedios que son necesarios para temperar estas situaciones que se necesita de frescura. Hablar de la ciudad de Santa Fe. Santa Fe se fundó 80 kilómetros donde estamos ahora ubicados, 80 kilómetros al norte, siguiendo por este caminito al norte, de una localidad que se llama Callastá, que fue descubierta recién en 1940, o sea, en la década pasada. Lo que ocurre es que la ciudad se trasladó luego de la fundación, que fue en el año 1573, a esta nueva ubicación donde está ahora, 80 kilómetros más al sur, por una serie de inconvenientes, inundaciones, plagas, después hubo sequías, los indios eran bastante belicosos, entonces resolvieron trasladar la ciudad a este lugar, con la característica que la trasladaron exactamente igual como se había construido, es decir, se volvió a replicar con las mismas orientaciones, con la misma medida,
la ubicación de los edificios referenciales, por ejemplo, la plaza principal, el cabildo, las iglesias y las propiedades de las personas que tenían su ubicación en la Santa Fe Vieja, que se trasladaron alrededor de la mitad del siglo 1600, sí, del siglo XVII. ¿Qué ocurrió? A partir de eso fue posible, en el siglo anterior, poder encontrar los restos de la ciudad en el lugar donde hoy conforman, ¿no es cierto?, las ruinas arqueológicas de la ciudad. Esta ciudad empieza a crecer alrededor del puerto, que era su destino original, porque Santa Fe está ubicada casi a mitad de camino entre Asunción y Buenos Aires. Cuando la funda Juan de Garay, está buscando puertas a la tierra, entonces funda primero Santa Fe y en 1580 funda la capital federal, Buenos Aires, ¿no? La ciudad empieza a crecer y a partir de 1925 es cuando se empieza a consolidar en esta mancha negra que ustedes ven, delimitada por los bulevares de Ronda. Uno es el que vamos a tratar, el Galvez, y el otro es Freire. Este mapa a la derecha le indica más o menos la ruta de acceso más importante. La 4 lo lleva hasta Paraná. La 3 le permite llegar a Callastá, que es sobre la costa. La número 1 era la antigua traza de la ruta que por la ciudad discurre, pero que ahora, a partir de este intercambiador que está ubicado en la autopista, permite circunvalar la ciudad y ha generado la defensa que hoy tenemos, que no permite que inundaciones como la del Salado, que son de menor altura, pueda generar problemas digamos, en la parte urbana. Sí sigue estando el mismo problema de cuando son lluvias abundantes, dependemos en esos sectores más aledaños a las zonas bajas de los reservorios. Tenemos 7, 8, 9 reservorios que extraen el agua cuando las lluvias son muy intensas en los lugares donde la ciudad tiene cotas más bajas. La parte más alta de la ciudad donde vamos a trabajar nosotros, es la cota 16. Y la 5 es la autopista que nos vincula a Buenos Aires, y de acá no está indicada la que va para Córdoba. Esto que ustedes ven acá es una vista desde el sur. Si ustedes siguen el cursor, fíjense, esto que yo estoy marcando era la costa natural. Es decir, la ciudad llegaba hasta acá cuando fue en este lugar, empezó a formarse. Este nuevo que ustedes ven acá formado es parte de las infraestructuras que se agregan a principios de siglo, que fue el puerto. Es decir, nuestro puerto estaba ubicado, lo voy a señalar con el cursor, en Colastiné, por acá, y una vía férrea que discurría por este sector abastecía el puerto de la ciudad. Pero luego, nuestros, digamos, empresarios decidieron en 1905 esta obra de infraestructura que generó el puerto de la ciudad de Santa Fe, que cambió un poco la fisonomía, porque la ciudad que daba al río de pronto dio a un gran paredón que discurría en todo este sector y que conforma el puerto. Puerto que hoy, a escala de un mini puerto madero, digamos, está siendo objeto de una serie de intervenciones, shopping, oficinas, dentro de una normativa de un master plan particular que se inserta dentro del plan de la ciudad. Como pueden ver, la masa de agua que les mostraba anteriormente aparece acá en su verdadera magnitud. Acá estamos viendo hacia el norte. La facultad nuestra está acá. Este es el polo universitario, donde se concentran varias universidades, facultades, entre ellas la nuestra. Y este es el terreno donde vamos a intervenir. Acá un poco para ampliar lo que les decía, cuando la ciudad empieza a conformarse y aparecen estos bulevares de ronda. Este es el bulevar Galvez, con el sitio donde vamos a trabajar, y este es Avenida Freire. Este es un poco el sector micro y macro centro de la ciudad consolidado, que presenta características de los tejidos propios de ciudades formadas en el siglo pasado. Y el puerto, como ustedes verán, se incorpora dentro de la trama en un sector que antes era de isla, y un canal que aparece acá, hecho a pico y a pala, en el año 1905, que permitía que los barcos pudieran ingresar hasta los barcos de ultramar hasta Santa Fe. Siempre fue un problema esa situación, porque los terrenos que tiene nuestra zona de sedimento hacen que necesitaran un dragado continuo, y con el tiempo, evidentemente, los barcos no pudieron ingresar más, con lo cual otros puertos empezaron a absorber los ultramarinos, fundamentalmente los puertos que están ubicados cerca de Rosario.
Puerto la zona de Arroyo Roldán, el mismo Rosario, San Lorenzo, que son los puertos cerealeros que concentran hoy todos los barcos grandes de ultramar. La ciudad crece, empieza a crecer y adquiere las características de una ciudad propia de reciente formación. Hay fragmentos segregados, hay alta incidencia en infraestructuras económicas, hay usos parcelarios obsoletos, como por ejemplo los que deja el ferrocarril, y procesos de expansión suburbana. Y el terreno donde nosotros vamos a trabajar está inserto en este bulevar de Ronda que se llama Boulevard Galvez, que nace cuando a principios de siglo se crea la estación Belgrano, que es la estación principal del ferrocarril Belgrano. Es cabecera de línea. De acá el ferrocarril va hacia el norte, ¿no? Este bulevar, que alojaba una serie de edificios de gran valor, en las últimas gestiones municipales y provinciales ha tenido la revalorización de muchos de los elementos que lo conforman. La estación Belgrano, la Casa de la Cultura, que es la casa de los gobernadores, pero que se usa para elementos protocolares, la Plaza Puyredón, Colegio de Oratriz, en fin, y la remodelación del Molino Francino, es una obra donde ustedes pueden ver, se han colocado los paraguas de Amancio Williams, ¿no? Un homenaje que se le hace. Este lugar conforma una arteria muy calificada de la ciudad que vincula el acceso desde Paraná y que permite llegar hasta el área central. Un poco lo que les referenciaba. Esta línea roja nos plantea la ruta que viene, esta línea roja nos plantea la ruta que permite, es una autovía, que desde Paraná permite acceder a Santa Fe y luego, bordeando la ciudad, poder acceder a la autopista que nos conduce a Rosario, bordea la ciudad y nos permite ir al norte, o enlazar con la ciudad de Santo Tomé, que es una ciudad lindera, ¿no? El agua, para que ustedes sepan, entró por este sector acá, por acá entró el agua. No estaba consolidado el terraplén, entonces se empezó a llenar el casco urbano y el nivel, se los comento, el nivel de agua que tenía este sector del tramo urbano era menor que del otro lado. Es decir, el agua empezó a discurrir por las zonas bajas hasta que al llegar a este sector, que se llama el lago del Parque del Sur, hicieron voladuras con dinamita y se logró que gran parte del agua pudiera salir al exterior. El terreno que le proponemos está ubicado en un lugar de excelente accesibilidad, porque se puede acceder con todos los medios, incluso caminando uno puede llegar hasta cerca de las áreas centrales. Está en el radio de 3 kilómetros, 10 minutos en auto, 15 en bicicleta, donde están los principales equipamientos de la ciudad, que se concentran en el sur. Santa Fe es una ciudad lineal que tiene en el sur la mayoría de los equipamientos públicos, bancos y edificios más destacados, ¿no? Aunque se están creando algunas pequeñas centralidades en el norte que comienzan a destacarse. Este terreno que le indico acá, triangular, es el terreno donde está la ciudad universitaria, y esta línea que está acá es donde está ubicada varias facultades. La nuestra está acá, arquitectura. Acá está el CONICET, este es un barrio El Pozo, que se llama, de vivienda popular. Bueno, estamos ya en el lugar donde está el terreno. La característica del sector urbano, donde se encuentra el terreno, es un sector residencial de densidad media. ¿Qué ocurre? Cuando se instala el otro día estábamos viendo en La Plata, cuando mostraban en el tercer año los talleres Gambier. Bueno, esto pasa a ser el sector de la estación Belgrano, que está acá. Este es el sector del ingreso de trenes, carga y descarga, la vinculación que tenía el puerto y hacia el norte. Este sector, de algún modo, obró como tapón de la ciudad y preservó este sector urbano de características residenciales, cuyo, origen esta era la original costanera santafesina. Desde el puente colgante, que se construye en 1923-1924, primero como viaducto, porque la ciudad no tenía buena calidad de agua, y luego como puente,
Y este sector que yo le había contado, que había la antigua vía, la diagonal, que abastece el Puerto Viejo. Esto que está en amarillo acá es el terreno que hemos planteado para tercer año, ¿no? Dentro del mismo sector que presenta estas características similares. En el bulevar en particular, la normativa permite sobre el borde los procesos de densificación y sustitución. Varias casonas y residencias que lamentablemente no se pudieron conservar están siendo sustituidas por edificios, como ustedes pueden ver en esta vista, de una altura que normalmente son torres de perímetro libre o semiperímetro libre, por digamos, las dimensiones de los terrenos. El terreno que le proponemos está ubicado acá. Es un terreno vacío, está al ingreso de la ciudad y que presenta características muy importantes. Una de ellas, bueno, acá hay digamos, esto visto la parte aérea, el puente colgante, la actual ruta, como les contaba, que permite el acceso a la ciudad, pero que por este rulo la circunda para no mezclarse con el tránsito urbano, y este sector de característica residencial que se preservó, es decir, no se pueden construir edificios en altura sobre el borde de la costanera. Desde aquí hasta, son casi 8 kilómetros. No se permite más de 9 metros de altura, ¿no? Esta es una vista al revés de la que le mostré la otra vez, desde el norte hacia el sur, ¿no? Es decir, el puente colgante, el terreno, el área consolidada, que es el barrio CTG, un barrio residencial, el sector de la estación Belgrano, que está en proceso de reconversión, pero todavía en las preliminares, porque al haber cambio de gobierno, bueno, las gestiones ahora se deben recomenzar, y este es el Boulevard Galvez, ¿no? Boulevard que, como usted verá, poco a poco se va densificando. Acá tenemos, un poquito más acá, la Facultad de Arquitectura, ¿no? Esta es la ciudad universitaria con la reserva que conforma un único sector. Esta es otra vista, ya desde el este, digamos, ¿no? Podemos apreciar la laguna, el color marrón que tenemos nosotros, a diferencia de ustedes con el mar, ¿no? El eje y el terreno propiamente dicho. Nuestro puente colgante, que en el año 83 se cayó una de las pilas, y esta se cayó, la pila oeste. Y ustedes ahora lo ven reconstruido, pero tiene algunas cuestiones que fueron cambiadas. No es motivo la charla, pero bueno, en otra oportunidad podemos decir, parece que es el mismo puente, pero tiene una tecnología diferente, ¿no? Es el Disculpa, puente, Leonardo, no se ve el sí, cursor cuando das la explicación. ahí se ve ahí, Ahora sí. sí, decía que el Em, puente colgante fue reconstruido en el año 2000. Para nosotros es un símbolo, ¿no? Se usa más como puente peatonal, como paseo, y se puede usar también como vehicular cuando a veces hay cortes de tránsito en el otro puente, ¿no? Pero esta pila se cayó en el año 83, fue un día negro para nosotros, porque esa inundación fue una de las más grandes, y después se rehizo, pero con una tecnología diferente, es decir, es casi lo mismo, pero tiene una tecnología de hormigón pretensado, con cables, que trata de mantener la estética de nuestro querido puente colgante, ¿no? Ahí lo pueden ver. Esta es una vista del bulevar que le planteamos, donde el terreno está en el inicio. Aquí pueden ver rápidamente la ciudad como está estudiada desde el punto de vista del planeamiento, ¿no? La última gestión hizo un reordenamiento de áreas, lo que le llama el ROU o Reglamento de Ordenamiento Urbano, donde plantea esta hipótesis y en base a esta hipótesis de desarrollo ha distribuido distintos tipos de áreas dentro de lo que sería la ciudad. Fíjense, el R4, que es característico del sector residencial, limita las alturas a no más de 9 metros. Y lo que está pintado en naranja es el que permite la edificación de gran altura. Ha habido algunas cuestiones que han sido objeto de crítica en función de los grandes niveles entre una razón y otra, pero en este caso el terreno que hemos elegido se integra dentro de la masa de mayor altura y tiene la particularidad que sus visuales a partir de los 9 metros son infinitas. Acá más o menos una síntesis, factor de ocupación del suelo, factor mismo, pero acá se puede llegar al máximo por
las características del terreno. Acá también otras características, es decir, en el bulevar se puede utilizar distintos tipos de edificios, ¿no? Con cierta restricción en cuanto a la separación, que se debe dejar al eje medianero, y con alturas de 60 metros más, de acuerdo al desarrollo que se plantee, ¿no? Acá está el terreno, que tiene características regulares, ¿no? 40 por 32 en una esquina, que cierra el sector de mayor altura. Ya esta manzana en particular tiene que remitirse al R4. Aquí tenemos fotos de cómo uno ingresa a la ciudad cuando viene de Paraná. Lo que se ve en la parte superior es, digamos, la posibilidad del auto que no ingresa a la ciudad, perdón, y lo bordea y que rodeándola puede llegar hasta la autopista. Pero el auto que ingresa a la ciudad o el transporte se encuentra con esta situación, ¿no? Pueden ver ustedes cómo ahí están indicadas las fotos que le hemos tomado. El terreno se encuentra vacío, se han pensado hacer una serie de emprendimientos, pero ninguno, digamos, ha llegado todavía, está, digamos, en espera, y en la manzana solamente está este edificio en altura, ¿no? Es el único que se mantiene. Acá están otras de las visuales. Esta sería una visual del sector residencial, ¿cierto? Y en este caso, otra visual que toma, ¿no es cierto?, la situación viniendo desde el bulevar y, en este caso, este vehículo iría a Paraná, ¿no? Es decir, la situación opuesta. El punto más fuerte del terreno para nosotros es su relación con el paisaje natural. Es decir, las visuales que tiene hacia la laguna, hacia Paraná, hacia la ciudad universitaria, sí, son infinitas. Esa es una de las particularidades del punto fuerte. Y el otro, fíjense acá, cuando nosotros venimos desde Paraná, en esta imagen, y no descendemos, vamos a continuar por esta vía, bordeando y viendo también el terreno. El otro punto fuerte nos parece que es a suerte de puerta urbana, ¿no? Una puerta urbana entre la ciudad pintoresquista, digamos, y la ciudad moderna, con toda esta infraestructura que se plantea, y también entre el artificio y la naturaleza. Un poco esos son los puntos fuertes que nosotros entendemos. Yo, para no extenderme más, le voy a pedir a mi colega Guillermo, si vos podés pasar un breve video que preparamos y que llegamos justo Bueno, a buenas mostrar. tardes. Yo dejo de compartir, Bueno, Guillermo. dale. El video lo voy a pasar desde YouTube, así que si quieren verlo ya está subido. Después, en todo caso, pasamos el link para que lo puedan ver. ¿Me tienen que habilitar a compartir la pantalla? No, ya está, Guillermo. Ya te habilito, ¿eh? Bien. Es un video muy cortito que hicimos ahí en el terreno, simulando las vistas que tendría el edificio hacia los distintos puntos cardinales, ¿no? Está volado con un dron más o menos a una altura, lo que sería un piso 15 más o menos, para que vean más o menos cuál es la entrada a la ciudad. Bien. Ahora deberías poder. Ahí está. Bueno. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, ahí va.
¿Qué cosas nos preguntamos cuando trabajamos con el tema del sitio? Y básicamente es, uno cuando hace un proyecto de arquitectura tiene como algunos ingredientes y me parece que el sitio es como para nosotros y para gran parte de los arquitectos es el punto de partida del proyecto. Así que me parece que todo lo que nos detengamos a reflexionar acerca de cuáles son las características del sitio, de alguna manera nos aventuran a tener una mejor, a partir de un buen diagnóstico, tener una buena propuesta de una arquitectura adecuada para ese lugar. Y el sitio en sentido amplio, ¿no? Entonces, si hay una cuestión que es hoy en la contemporaneidad, que se presenta como casi una condición sine qua non, que es la forma en que pensamos los temas en términos globales, el sitio es lo que nos da ancla en términos de proyectar en términos locales, ¿no? Entonces, ahí me interesa pensar siempre en esta idea de que el cliente no es alguien en particular, sino el cliente es el sitio. De alguna manera nos conjuga y nos compromete a todos en términos del rol social y ambiental de la arquitectura, ¿no? Y ahí me parece que algunas preguntas que nos podemos hacer acerca de cuáles son las cosas que tendríamos que rescatar del sitio, me parece que tiene que ver, por una parte, lo que es
la cuestión del patrimonio construido en las sociedades, ¿no? Digamos, la forma de la acumulación material que tenemos y la forma en que las ciudades se van configurando nuestro hábitat, terminan constituyendo un patrimonio que es una de las cuestiones más significativas de una sociedad. Entonces, en ese sentido, es el rango temporal que tiene la producción arquitectónica dentro de ese patrimonio construido, ¿no? Reconocer cuál es la cultura material, parece que es una condición sumamente interesante, digamos, sobre todo en este aspecto que tiene que ver con lo local, ¿no? Digamos, qué es aquello de lo local en términos de cultura material, hacen que podamos rescatar algunas variables en relación a esta cultura material para utilizarla en el proyecto. ¿Cuáles son las condiciones frente al paisaje, ya sea el paisaje natural, como es en el caso de Santa Fe, o el paisaje en términos, paisaje cultural, en términos del de Mar del Plata? Y nuevamente esta cuestión de que finalmente cuando proyectamos, entre otras cosas, teniendo en cuenta que el sitio es nuestro cliente. Mar del Plata, ya uno de los primeros datos que hay es lo que describe Juan de Garay cuando hace sus expediciones por la costa para empezar a reconocer el territorio, y reconoce algunas cuestiones que tienen que ver con su geomorfología que la caracteriza, ¿no? Entonces dice, es muy galana costa y va corriendo una loma liana de campiña. Legua y media de la mar, se acaba un tramo de cordillera, se baja de la tierra adentro, muestra grandes peñascos y en lo alto campiñas. Esta condición de la costa en el sector de Mar del Plata es una condición bastante diferente al resto de la costa bonaerense, porque aparece el sistema de Tandilia que va configurando, por una parte, distintas lomadas dentro de lo que hoy es la ciudad, como así también la llegada de la ciudad al mar. No es una llegada llana, sino más bien del tipo accidentada, con la introducción de grandes bahías del tipo aluvionales, ¿no? Entonces tenemos este tipo de configuración. Aquí, en esta zona del norte, se parece mucho más al resto de la costa bonaerense, una zona llana, pero en este sector ya empieza a aparecer lo que es el macizo de Tandilia, y le da esa característica. Esta ciudad, en realidad el Partido General Pueyrredón está compuesto por la ciudad de Mar del Plata y la ciudad de Batán, que es esta ciudad pequeña, que tiene 60.000 habitantes. Mar del Plata ronda en los 650.000, 700.000 habitantes. Ahora, cuando uno empieza a ver como distintos granos, ¿no? Digamos, obviamente la cuestión del mar es como la más significativa, y después todo lo que tiene que ver con, digamos, la cuestión de la pampa ondulada, cómo llega al sudeste de la provincia, en términos del paisaje natural, ¿no? Hay sectores que tienen que ver con el tema de Tandilia, que tiene que ver con lo rocoso, las áreas de acantilado, y básicamente la ciudad se desarrolló en este lugar, inicialmente, a partir de un saladero, y luego creció con el tema del casco del puerto. Estos dos puntos fueron los que fueron tensionando el desarrollo urbano de la ciudad. Por otra parte, esta es la costura que establece la conexión de la ciudad con la ruta 2, con la ruta 88 hacia el sur, ¿no? Entonces, en términos de la trama vial, si este es el casco o es el centro de la ciudad, el microcentro, el área más densa de la ciudad, este es el puerto, uno puede distinguir una serie de trazos. Este es el de la ruta 2, que se convierte en Champagnat, y la ruta 88, y después algunas avenidas muy importantes, como la avenida Luro, que está muy cerca a una cuadra de nuestro sitio, de nuestro lote, que es la que conecta con el corredor bioceánico hacia el oeste, Balcarce, Tandil, Olavarría, Azul, etc. Y después tenés todo lo que tiene que ver con el bulevar marítimo, que va juntando el partido de Mar Chiquita con el partido de Necochea, ¿no? Ya más cerca, nuestro sitio, nuestro lote está ubicado en este punto, en el puntito rojo. Esta área es el microcentro y macrocentro de la ciudad, y las vías circulatorias más importantes son
la Avenida Independencia y después estos tres ejes que son los de mayor circulación. Libertad en menor medida y después en gran medida la Avenida Luro porque es la que expande hacia el oeste y luego la Avenida Colón porque junta de nuevo con la trama, el sistema circulatorio de la costa, ¿no? En el sector en sí, este es nuestro terreno, está en esta manzana, ahora después son 3 lotes que están presentados como unificados. Vamos a reconocer, por un lado, la cuestión de la Avenida Luro y la Avenida Independencia, esta zona de alta densidad, ahí ya se ve un poco los edificios en 3 dimensiones, y esta es la plaza cívica de la ciudad, la Plaza San Martín, que es una plaza compuesta de 4 manzanas, atravesada por la Avenida Luro. Y en este punto llegan la Diagonal Pueyrredón y la Diagonal Alberdi, porque debajo de ello está el arroyo Las Chacras, ¿no? También confluye a este lugar lo que es la Peatonal San Martín. Entonces todo esto es un circuito de gran uso y de usos muy intensivos. La municipalidad de la ciudad se encuentra en este punto, la catedral en este lugar, acá el colegio número 1, etcétera, etcétera. Y todo en este sector de aquí hay desarrollo de mucha hotelería del tipo sindical. Entonces, es un lugar de tráficos muy intensos, de usos mixtos, ¿sí? Hay comercial, hay administrativo, hay gastronómico, hay cultural, ¿no? Está la biblioteca municipal por aquí, el Teatro Colón por aquí, toda la zona de teatros de la ciudad que comúnmente vemos en verano con sus espectáculos en la zona centro. Por lo tanto, nos parece que este lugar es de una gran tensión y obviamente está sujeta a las cuestiones de los procesos de densificación urbana. Este es el lote en cuestión, aquí se ve la municipalidad, este es el monumento al General San Martín, acá empiezan a aparecer algunos hoteles por aquí atrás. Estas son las 4 plazas que configuran la Plaza San Martín, hacia allá la Diagonal Alberdi y hacia abajo la Diagonal Pueyrredón. Nosotros tenemos en esta mancha roja 3 lotes. Cada grupo de estudiantes van a trabajar sobre un lote configurando hipótesis de trabajo hacia los otros 2. Digamos, de alguna manera estableciendo de qué manera creen que se van a desarrollar en términos de densificación los otros 2 lotes para que su proyecto lo tome como dato y también sea fundante en ese sentido. Aquí hay una imagen ya en 3D, la cercanía a las playas, obviamente es muy importante porque por eso hay una gran cantidad de hoteles sindicales. Por ejemplo, este es el 13 de julio, este es el 30 de junio, bueno, todos tienen fecha en los hoteles sindicales, ¿no? 11 de mayo, bueno, hay como una pasión por ponerle fecha a los hoteles sindicales. Pero digo, en este sector hay muchísimo uso durante el verano, pero también así en gran parte del año, sobre todo los fines de semana, y más aún los fines de semana largos. Entonces, esta área que tiene una gran circulación vehicular, pero por otro lado hay mucha circulación peatonal de gente yendo y viniendo hacia el microcentro o hacia las playas. Aquí desde otro lugar se ve ya de nuevo la municipalidad. Aquí ven, digamos, la altura que van tomando estas edificaciones que andan alrededor de entre los 2 y los 15 pisos. Esto es hoy un gran sector de estacionamiento, está hoy utilizado como reserva, lo han tomado los privados como reserva de valor y seguramente va a haber desarrollo inmobiliario en ese sitio. Estas son algunas de las imágenes que están en la ficha. Este edificio de aquí está nuevo y es uno de los que se preserva en el lugar. Y estos son los 3 lotes, ¿no? Cada lote tiene alrededor de 2.000 metros cuadrados, entre 1.870 y 1.950 metros cuadrados, con distintas configuraciones geométricas y que tienen en común este centro libre de manzana. Lo gris son los edificios en altura que se preservan. Todo esto de aquí, amarillo, hoy es edificación
baja que está sujeta a demolición y a renovación urbana. Están determinadas las líneas de frente interno y las líneas de edificación interno en relación a la tipología que establece el código de basamento o retiros, etc. Nosotros, con respecto a esa normativa, la tomamos como sugerente, ¿no? De ninguna manera tomamos como taxativa. O sea, para manejarnos dentro de cierto margen acotado, pero que también pueda propiciar hasta el mismo proyecto algún tipo de normativa nueva. La imagen que uno tiene normalmente de Mar del Plata es esta relacionada al mar, ¿no? A su casi condición turística, su actividad económica prácticamente número uno, que anda alrededor del 20%, el otro 20% es el puerto y el resto se distribuye entre industria y servicio, o sea que es muy importante. Igualmente en los últimos años, Mar del Plata, bueno, obviamente ha entrado en un proceso de metropolización y empieza a haber diversificación de su economía, ¿no? Si tenemos esta imagen, que es la imagen de la Mar del Plata en verano, también podemos tener esta imagen, que es la Mar del Plata en invierno. O sea que es una ciudad dual, que por ejemplo, en este momento, en esta foto, andan las 700.000 personas, y en la foto anterior, en 1,5 millones de personas viviendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa condición de que es aeróbica y anaeróbica, decimos, ¿no? Hay momentos que puede tomar aire y hay momentos que no puede tomar aire y tiene que hacer el esfuerzo. Esta cuestión también está muy asociada a la condición climática, digamos, en las zonas bioclimáticas de Argentina, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la 4D, que es zona templada fría marítima. O sea, básicamente está catalogada como una temperatura fría, o sea, como su temperatura promedio está por abajo de los 15 grados, con lo cual siempre están los 9 meses que están por fuera del periodo estival, donde el clima tiene cierto rigor, y más aún cercano a la costa. Entonces, ese es un dato que es muy importante, así como vos mencionabas esto de lo húmedo y cálido, ¿no? En Mar del Plata, si uno podría distinguir que en realidad uno tiene la imagen, para el que no es de aquí, de andar en remera y ojotas y disfrutando de eso, en realidad hay mucho tiempo donde uno se la pasa, digamos, bastante abrigado. Y en ese sentido también tiene que ver con cómo se usa la ciudad y esta cuestión de la cultura material, ¿no? Cultura material en términos de cultura y también cultura material en términos arquitectónicos, ¿no? Entonces tenemos la cuestión esta de la gente y el uso de las playas, el uso del área central. Esta es una foto de la plaza de la catedral, en un día más o menos, que podría ser tranquilamente un día como de mayo, ¿no? Digamos, con sus lluvias, hay muchas precipitaciones, casi un promedio de 100 milímetros por mes. También es un lugar, este es el Monumento a San Martín, es un lugar donde estamos a una cuadra de nuestro sitio, ¿no? Que es casi el lugar donde la ciudad se congrega cuando hay que festejar algo o cuando hay que reclamar algo. O sea, es un lugar que está sumamente tensionado desde lo social y desde lo cultural. Se utiliza de noche, ¿sí? Ya sea con distintos tipos de espectáculos, está el aspecto que tiene que ver con la significación de lo religioso, ¿no? La centralidad de nuestras ciudades pampeanas, el uso que se hace en diferentes momentos del día y del año, la relación que tiene ese sector con respecto al área comercial más significativa de la ciudad, que es la zona de la peatonal. Obviamente ahora ha aparecido otro polo comercial, que es el de la calle Güemes, pero que tiene otras características socioeconómicas. O cómo se utilizan, por ejemplo, las diagonales. La diagonal Pueyrredón con sus tilos, o la diagonal Alberdi, un poco más agreste, si se quiere, por su cercanía al mar, ¿no?
la Plaza España, que está ahí relativamente cerca. Todo eso hace que sea un lugar de uso intensivo. Con respecto a lo arquitectónico, digamos, aparecen una serie de arquitecturas que me parece que son interesantes de rescatar. Aquellas que tienen que ver con la historia, ¿no? Por ejemplo, el hotel y casino del arquitecto Bustillo, que es una obra extraordinaria, es un proyecto urbano, ¿no? Prácticamente, pero que uno puede tomar datos ahí, algunos datos muy interesantes, ¿no? La cuestión de cómo se utilizan los lugares, cómo se relacionan con el clima, el tema de la recoba cubierta y la rambla descubierta, el uso de ciertos materiales para resolver la cuestión del clima riguroso, como es el tema de la piedra, ¿no? Aquí las dos ramblas, la rambla Bristol de 1913 y la rambla de Bustillo, que es otra característica que tiene la ciudad. Es una ciudad que todo el tiempo, como muchas ciudades de la Argentina, se demuelen y se vuelven a hacer, ¿no? Se come a sí misma todo el tiempo. Esta es como la arquitectura de esos momentos, el mismo Bustillo en aquellos años, una arquitectura de piedra, o la arquitectura que empezó, que estaba relacionado con la aristocracia argentina que vacacionaba en Mar del Plata, la ciudad de las villas, ¿no? La ciudad de las villas, o las palaciegas, ¿no? Y que generó todo un movimiento que es el pintoresquismo marplatense. Obviamente, en cuanto a arquitectura moderna, no podemos obviar la casa sobre el arroyo de William, vamos viendo los años, ¿no? 1943-46, el parador Ariston de Brewer en el 48. Digamos, me parece que todas estas son, si bien han tenido problemas de mantenimiento y se han vandalizado como en términos de patrimonio, parece que tener en cuenta cuál es la cultura material, ¿no? Nosotros que manejamos como arquitectos esos datos, parece que son muy importantes para ver dónde nos posicionamos. Que Breuer en el 48 haya hecho este edificio no es menor, a pesar de que hoy está absolutamente destruido y que se está buscando de alguna manera restaurarlo, ¿no? En ese proceso ya está la casa sobre el arroyo. Pero digo, esto habla de lo que era la ciudad, por ejemplo, en aquel momento, como para que un arquitecto como Breuer hiciera este tipo de obras allí, ¿no? Digo, esto sobre todo a los estudiantes, ¿no? Que a veces somos más reacios a conocer la historia de los lugares, y me parece que la historia es muy importante, no en términos puramente históricos, sino en términos de proyecto. O esta modernidad que planteaba el Ministerio de Comunicaciones en su dirección de arquitectura, ¿no? Esto lo hacen unos arquitectos casi ignotos y que producen edificios de altísima calidad. O toda la arquitectura que desarrolló Bonet en Mar del Plata. Bonet en Mar del Plata es muy importante. Prácticamente no ha tenido epígonos, ¿no? Pero me parece que lo que nos ha dejado es sumamente rico. Por ejemplo, estos son los edificios en Galería Rivadavia, son unas tipologías de simples y dúplex, casi como un bloque que uno estudia muchísimo en términos de basamento, planta de transición y planta tipo de unidad de vivienda, con unidades de vivienda muy novedosas para la época a partir del uso de estas bóvedas catalanas y la tipología de simples y dúplex. O el Terras Palace, ¿no? Que era una propuesta de intervención para resolver el problema de las edificaciones en la costa cuando el sol está atrás, entonces el edificio se aterraza, sobre todo en ese lugar que tiene un barranco adelante y busca tomar esa topografía, aquí conjugado dialogando con un edificio de Mario Roberto Álvarez como el Hotel Costa Galana, ¿no? El edificio de Demetrio Elíades, que es uno de los edificios más altos de la ciudad, realizado en 1969. Esto hablaba de alguna manera de la potencia de la ciudad en aquellos momentos. O toda la arquitectura que desarrolló el estudio Mar del Plata, Mariani Pérez Maravilla, en sus distintas épocas, ya sean los 80, ladrillera, o más cercana a la actual, en los 90 o en los 2000, más cercano a lo blanco y a una arquitectura geométrica transparente, ¿no? Las intervenciones de Clorindo, con sus características siempre tan peculiares y tan ricas
en términos de cómo concibe la arquitectura, sobre todo frente al paisaje, ¿no? Que ahora hago un paréntesis con respecto al sitio que vos mostrabas, Leonardo, que me parecía sumamente rico ese doble juego entre la trama ortogonal y todas las líneas que producen la naturaleza, ¿no? Esos ríos tan impresionantes con otro tipo de geometría. De alguna manera esto testa, con esa sensibilidad que lo tenía, reconoce esas diferencias entre geometrías y hace una arquitectura en ese sentido. O en la actualidad, por ejemplo, desarrollos como lo ha hecho Peli, que son estas torres sumamente interesantes y muy bonitas en la zona también de Playa Grande.